días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia en este viernes. Hoy es viernes 21 de marzo del 2025. Con muchísimo gusto te saludo al iniciar la primavera. Bueno, pues ayer 20 de marzo, no sé exactamente a qué hora porque estamos en diferentes usos horarios, pero empieza la primavera y es para celebrar, mucho gusto. Mira, bienvenida a la primavera. No sabía que teníamos fuegos artificiales para celebrar la primavera. Bueno, pues bienvenida, y en este 21 de marzo del 2025 quiero platicar contigo acerca de algo. Bueno, si dependiendo de cómo lo veamos, puede resultar un tanto doloroso si tenemos esa experiencia en casa, pero puede resultar, digamos, aleccionador, puede resultar como informativo, por supuesto, si aún no llega el problema a casa. Te quiero platicar acerca de algo que muy continuamente, muy seguido escuchamos por parte de señoras, señores, muchachos, muchachas, rara vez de niños, porque nosotros no atendemos niños pequeños, pero sí sus familiares. Hoy te voy a platicar de cómo mi mamá, dicen, siempre está enojada. ¿Cuáles son las dificultades de la ira materna? ¿Cómo aprender a manejarla? ¿Cómo aprender a identificarla? Y después de todo, ¿cómo aprender a... pues cómo no soportarla no es la palabra, pero sí a comprenderla? Comprender esa explosividad que de repente... Y por cierto, debo decir con justicia que no es algo que específicamente sucede a las mujeres. La ira materna es una condición emocional ya catalogada por los especialistas, como también puede ser la ira paterna. O sea, la ira de mamá, la ira de papá son, de alguna manera, por decirlo, espero que no me equivoque, pero tienen diferentes orígenes, porque pues culturalmente, por decirlo así, las niñas han sido tratadas y educadas de manera distinta a los niños, y entonces eso se va reflejando en cómo las niñas desde muy temprano, en la mayoría de los casos, aprenden a reprimir sus emociones cuando les hacen alguna injusticia, cuando las tratan mal, cuando les encargan trabajos no muy propios de su edad, por ejemplo, o el abandono materno, o el abandono paterno, el abandono familiar. O sea, siempre en el contexto en el que estamos platicando, muchas veces las mujeres crecen con una, no sé cómo llamarle, con una habilidad, permíteme entrecomillarlo, de reprimir sus emociones. Y dicen los expertos, y aquí me baso en esta opinión, que cuando llega el momento de la nada, aparentemente de la nada,
las mamás descargan sus traumas infantiles y juveniles en sus hijos porque no saben exactamente, primero, de qué se trata y segundo, cómo controlarlo. Así es que hoy me voy a meter en terrenos muy difíciles de explicar, pero no tan difícil de entender. Por ejemplo, a muchas niñas las han criado para que sean chicas buenas, que no se enojen. Incluso en mi casa recuerdo con claridad que estaba prohibido sistemáticamente, aparentemente sin palabras, de que las muchachas, mis hermanitas, dijeran malas palabras. No era típico de una niña, no era bien visto por parte de los adultos y entonces había que comportarse de una manera un tanto restringida a como lo hacían los niños, que si eran muy mal hablados, que si eran muy vagos, que si eran muy rascuachos, como quieras tú llamarle. Así que cuando las niñas y las muchachas y las jovencitas y las mujeres adultas sienten que la ira va aumentando, entonces hacen lo que les habían enseñado a hacer, contenerse. Y entonces hay una explicación, por cierto, que pretendo que con mi voz se oiga seria, como lo es, por supuesto, pero la condición es que cuando vemos y escuchamos y atendemos a personas que llegan con ese problema, evidentemente no se trata de una persona corajuda, no se trata de una persona amargada, no se trata de una mamá controladora que tiene cierta animadversión por los suyos, por sus hijas, por sus yernos, por sus hijos. O sea, siempre en el sentido de que parece ser que, ¿cómo te lo digo? Bueno, en ocasiones he tenido la oportunidad y el atrevimiento, si quieres ponerlo así, de preguntarles a las personas, hombres y mujeres, cómo se llevan con sus papás. En la mayoría de los casos, la respuesta es, pues mal, o a mi papá no lo conozco, o a mi papá no lo veo, o tengo muy mal trato con él, o mi mamá es punto y aparte. O sea, como que, aunque no es la mayoría, pero sí me permito pensar que muchos más de los que debería ser, tienen realmente problemas con sus mamás, particularmente con sus mamás, de cómo a las niñas que van creciendo y se van convirtiendo en mujeres y en amas de casa y en madres de pequeños niños, y que siempre quieren mantener una actitud o una visión de cómo deberían sus hijas, que no saben nada, según ellas, de educar a sus hijos, cómo deberían llevar sus cosas. Y parece ser como que, yo espero decirlo con mucho respeto, que muchas madres educan a sus hijas para que no sepan hacer nada y que les permitan a ellas, las mamás, hacerlo todo, decidir por ellas, en el peor de los casos escoger a sus novios, elegir a su marido, dónde van a vivir, de qué color son las paredes de la recámara. O sea, hay muchas mamás que, si bien es cierto, y aquí es donde entra nuestra parte humana, con la humanidad debemos de considerar que por alguna razón los padres iracundos, los que no saben muy bien cómo manejar la ira, se comportan de esa manera y no sabemos exactamente por qué lo hacen y en qué están pensando cuando de alguna forma pues terminan haciéndolo. Entonces, con algunas personas con las que yo he platicado que se dicen a sí mismas que a veces reaccionan de manera exagerada con respecto a cómo toman los asuntos de sus propios hijos, sus propias hijas, porque de alguna manera no están, ¿cómo te digo?, conscientes de qué es lo que hace que exploten, que de repente la ira aparezca como de la nada,
que cositas muy pequeñas, muy sin importancia, las exageran, reaccionan de una manera muy intensa, por decirlo menos, y entonces no se espera de que una madre responda de tal manera, con mucho coraje, y no solamente que reaccione con coraje, sino que mantiene una actitud permanente en muchos casos de que nada le gusta, siempre está enojada, no tiene aprobación por nada ni por nadie. Y entonces ese tipo de mujeres lamentablemente se van aislando de la familia porque no las soportan, por decirlo menos. ¿Qué sucede? ¿En qué consiste la ira materna? Bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de platicarlo. Ojalá que te quedes con nosotros en este programa, en esta ocasión, y vamos a ver cómo estamos aquí, porque ya sabes que hemos tenido en ciertas dificultades, en ciertos días, para estar en vivo permanentemente. Bueno, le agradezco muchísimo a Carmina Quintero, gracias Carmina, Miriam López Orozco, Sonia Balmaceda, Verónica Casillas, que nos dan su like en esta ocasión y que nos acompañan en la versión en vivo en este programa Radioterapia, que por cierto estamos iniciando en este viernes 21 de marzo del 2025. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Muchas veces los expertos señalan que el estrés postraumático, o sea, no solamente se trata de que una persona sea así, con ese carácter, con esa manera de tratar a las personas, porque lo han copiado de sus padres, porque así era su mamá, porque lo han heredado de la abuela. Muchas veces, evidentemente, no somos ni expertos ni capaces de identificar los orígenes o los síntomas de algo que se conoce como estrés postraumático, que significa, palabras más, palabras menos, que en un contexto en donde las mujeres crecieron pues soportando injusticias, soportando malos tratos o reprimiendo sus emociones cuando injustamente las castigaban, etcétera, etcétera. Entonces eso va acumulando cierta manera de tratar las cosas, las personas. Entonces cuando mamá se convierte en mamá, o cuando esa mujer que trae algunos problemillas no resueltos de la infancia, de la adolescencia o de sus primeras relaciones, puede ser que esté así como la olla presto. Me imagino que una olla presto trabaja a base de presión. Entonces la presión que se va acumulando, que se va inhibiendo, que se va guardando, pues llega el momento en que truena, explota y sale, porque ya no tiene cabida en nuestro corazón, en nuestro pechito, en nuestro ser, ¿no? Entonces resulta que las mamás que pierden la paciencia muy fácilmente porque no saben, no pueden, no se imaginan cómo controlar a ese hijo, a esa hija, que son contestones, que son muy demandantes, que son muy traviesos, que son muy vagos. O sea, cómo
educar a un hijo si no sabemos cómo educarnos a nosotros? Bueno, ese es en teoría lo que sucede cuando llega lo que se conoce como la ira materna. Ahora, la ira, en el buen sentido, es una emoción protectora. O sea, nos alerta cuando algo no está bien, y es como, pues, en un sistema nervioso bien regulado, en una persona normal, en una autoestima muy bien cuidada. Bueno, pues la ira es una señal, no una amenaza, no un peligro, ni siquiera una enfermedad, mucho menos, ¿no? Pero si creciste tu mujer, creciste tu mamá, creciste tu abuela en un entorno donde la ira se ignoraba, se reprimía, se castigaba o se convertía en algo muy aterrador porque no podríamos, o sea, yo recuerdo incluso como niño que nos castigaban cuando por alguna razón llorábamos o respingábamos o protestábamos por algún trato injusto. Y entonces no estoy haciendo una situación injusta, ni mucho menos, solamente recuerdo aquella palabra que mi padre decía cuando yo me molestaba, cuando yo lloraba o cuando yo me quejaba y me decía, cállate. Y entonces, imagínate que a una mujer le repitieron miles, cientos de miles de veces a lo largo de su crecimiento como persona, cállate, cállate, no te metas, no digas, no opines, compórtate, las niñas se comportan de esta manera. Entonces se acumuló esa presión de alguna forma y resulta que cuando ya llegan a ser mamás, ¡purrum!, sale el problema, se proyectan en sus hijos diciendo, yo te voy a controlar así como a mí lo hicieron conmigo y yo te voy a enseñar lo que yo no aprendí. O sea, esto se conoce como proyección en psicología porque uno ve en las otras personas lo que uno no es capaz de ver en uno mismo. Ahora, reprimir y desplazar las emociones, pues se va convirtiendo, hasta donde yo lo entiendo, en ira, que, bueno, la ira es un problema muy serio, sobre todo cuando tenemos que aprender a controlar la ira, y estoy hablando de hombres y mujeres. Pero si la ira la tengo que reprimir, porque no soy muy seguro de qué es la ira, qué es el coraje, qué es el resentimiento, qué es la culpa, pero reprimirla no desaparece, o sea, la ira no se va nada más porque sí, sino que se acumula y encuentra una salida. Algún día lo va a encontrar. Y si a una mujer no se le permitía expresar su ira delante de sus padres o de sus cuidadores, sus abuelos, sus hermanos mayores, es posible que haya aprendido a dirigirla hacia quien no pudiera tomar represalias y hacia quien no se podría defender. En este caso, particularmente hablamos de los hijos o los niños, para decirlo más genéricamente, y en la crianza de los hijos, eso puede significar que estamos tratando a los hijos no a través del amor solamente, no a través del cuidado materno solamente, sino que inconscientemente me parece que hemos elegido, o estas mujeres han elegido a los niños, los más indefensos, pues, para descargar su ira. Ahora, también resulta que mujeres así, mamás así y papás así, hay que ser justos, pues quieren tener el control de todo a toda costa, porque esa es justamente, como te digo, el nivel desde el cual se ve al mundo. O sea, las personas que de alguna manera se aguantaron decir este tipo de cosas o protestar contra las injusticias, bueno, pues llega el momento en que somos adultos y aparentemente ya no tenemos ninguna restricción para decir todo lo que me aguanté y ustedes no saben lo que yo sufrí y haz esto y haz lo otro, no me desobedezcas.
lo digo porque soy tu madre y me tienes que hacer caso y va. Y todas esas cosas no son la manera de ser de mamá, sino más bien lo que habla de mamá son sus traumas, sus corajes, su ira reprimida. Y entonces cuando a una persona le enseñan qué hacer con la ira, y entonces pues sabe cómo controlarla. Es más, yo creo que ni siquiera necesita decir que tiene ataques de ira o no se presenta lo que se conoce como la ira de mamá, que de alguna manera pues los niños se sienten seguros, se sienten bien, se sienten amados, se sienten arropados por mamá, porque pues independientemente de que reprima o siga haciéndolo, algunas emociones no muy, porque vienen de sufrir los traumas de la familia para luego pasar a los traumas de su nueva familia, de su pareja, y párale de contar. Bueno, siempre termina esto surgiendo cuando desde la perspectiva de cada persona es o resulta o se siente injusto tratar de complacer siempre a los demás. ¿De dónde surge entonces la ira? ¿De tener que hacer lo que tú digas que tú quieres que yo haga? ¿O de no poder protestar? ¿O de simple y sencillamente mantener un estilo, una norma? ¿O comportarme como Dios manda, como la gente lo exige, como las normas sociales lo dicen? O sea, vamos a ver algunas cositas, señoras y señores. No tenemos todavía algún comentario, me parece. No tenemos comentarios todavía, así que pues no sé si decir es temprano o es tarde o no sé, pero te quiero invitar para que pues escuches este programa y que nos puedas acompañar los lunes, los miércoles y los viernes, como hoy, de las 8 a las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, y reproducirlo, compartirlo, darnos tu like, hacer tus comentarios en el chat en vivo si es posible. Recuerda que también subimos este programa en un rato más a YouTube para que puedas también verlo, disfrutarlo, reproducirlo todas las veces que tú quieras, compartirlo en YouTube, darnos tu like, suscribirte al canal, y todos felices y todos contentos, y así evitamos hasta el máximo llegar al tope de la ira materna. Bueno, vamos a hablar más de esto. Si me permites, voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, por el otro lado, complacer a los demás hasta el agotamiento, tener que atender todas las necesidades de los hijos, sean pequeños o no, bueno, pues puede conducirnos a la ira. De acuerdo a los expertos, puede conducirnos incluso a mal entender la parte en donde somos, ¿cómo te diré?, los jefes de la familia. Me queda claro que muchas veces, no sé si sea una estadística, pero en la mayoría de los casos que me ha tocado atender y supervisar y dirigir una solución, me he dado cuenta que muchas de esas mamás son madres solteras o son mamás que han tenido que
valerse por sí mismas, que han luchado por sacar adelante a sus hijos y cosas por el estilo, y muchas veces por cumplir con lo que los demás exigen, incluidos a los hijos. Ahora, simplemente si pretendemos como personas, no solamente como mamás, sino pretendemos mantener a todos felices y todos contentos porque yo soy muy buena, soy muy linda, soy esto y el otro, pues a lo mejor y no hay conflictos porque yo, o sea, asumiendo que es en primera persona, dice una mujer, yo tengo que aguantarme, yo sí, yo no puedo salirme con la mía, yo no puedo protestar, yo no puedo decir que no me gusta, yo no puedo salir con mis amigas, yo no puedo visitar libremente a mi familia, o sea, sí sigue habiendo ciertas restricciones y los señores, los muchachos, las parejas masculinas deben de comprender, debemos comprender que las mujeres también son seres humanos, ¿no? O sea, no hay que ir muy lejos para entenderlo, porque si la señora fulana de tal dice a todo que sí, si se adapta, si concilia los intereses de toda la familia porque ella es la buena, tiene la etiqueta de ser la conciliadora de todas las broncas de la familia, y entonces una mujer así se esfuerza cada vez más por complacer a los demás, se aterroriza ante la sola idea de fallar, y aunque le incomoden los conflictos ajenos, le incomodan los conflictos de la familia, pues entonces por dentro va creciendo el resentimiento, va creciendo la ira, va creciendo la culpa, crece y crece y crece y crece, y entonces un día, ¡pum!, chulum, explota. Y ese odio a sí misma surge porque pues yo he escuchado de viva voz y presencialmente a mujeres que dicen, fui muy tonta, yo no sé por qué me aguanté tanto, yo no sé por qué no dije esto a tiempo, yo no sé por qué me quedé con esta persona cuando simple y sencillamente era obvio que no íbamos a ser felices nunca. O sea, ¿por qué yo? Y se culpa y se culpa. Y la culpa es como que prima hermana de la ira, porque muchas veces la relación entre trauma, la relación entre coraje, la relación entre aguantarme mis emociones y la ira materna, es muy íntima esa relación. Las investigaciones confirman que las experiencias adversas en la infancia hacen que la crianza de los hijos resulte mucho más estresante, de acuerdo a como nos dice la psicóloga Robin Koslowitz, así se llama. Y bueno, pues entonces quiere decir que Robin, déjame ver si es él o es ella. La verdad es que tengo que estar seguro porque pues puedo cometer un error y un exceso. Sí, es ella, la psicóloga Robin Koslowitz, que habla sobre el trauma infantil que puede moldear la forma en que manejamos la ira, pero que por fortuna también asegura a la doctora que se puede regular, se puede eliminar. Por supuesto que sí, en nuestro trabajo, en nuestra área, cuando hemos recomendado los audios de coraje, por ejemplo, que sería el sinónimo de ira, cuando escuchamos audios como relaciones positivas, autoestima, yo le gusto a la gente, que por cierto este audio de yo le gusto a la gente, el nombre básico es miedo a la gente, libre de miedo a la gente. Entonces fíjate cómo de repente, de acuerdo a los estudios, se ha descubierto que las mamás con traumas infantiles o con problemas de abuso, con problemas de maltrato, experimentan niveles más altos de este llamado estrés parental
o sea, el estrés de los papás y desregulación emocional, porque de alguna manera los padres con experiencias adversas en la infancia, en la juventud, en la adolescencia, tienen muchas más probabilidades de tener dificultades para controlar los impulsos propios y la regulación emocional a la hora de educar a los hijos. El problema empieza no solo cuando estas mujeres tienen hijos, también viene el estrés posparto que produce en muchos casos una ira incontrolable que posiblemente haya sido la acumulación de otro tipo de situaciones que viene a relucir o sale o explota justo con el estrés posparto o la depresión posparto, que es algo increíblemente difícil, doloroso, incómodo y traumático. Yo he visto a mujeres con este, no sé cómo llamarle, síndrome de la depresión posparto, que puede durar mucho tiempo o puede durar poco tiempo. Los traumas no resueltos mantienen al sistema nervioso en un estado de hipervigilancia que provoca y produce que cualquier cosita, por más extraño que parezca, puede hacer explotar a mamá, porque no es que sea una mujer malhumorada o no es que siempre está enojada, sino que hay que tener mucho cuidado, y uno también debe de tener mucho cuidado en aprender a controlar este tipo de ira, porque podemos acabar con un montón de cosas, podemos dañar irremediablemente a la familia, a los miembros de la familia, a la pareja, a los padres, o incluso a uno mismo, porque cuando resulta difícil criar a los hijos, entonces, aunque yo sé que no es nada fácil, te lo digo como papá, pero también tiene un límite. Debemos aprender a hacerlo en cierta forma, ¿no? ¿Cómo aprenderlo? Bueno, si me permites voy a ir a una pausa y nos dice Natalie Villegas, nos saluda, José Bulmaro Rosas Mendíbil, como que le da pena, se tapa la cara con un monito, con un emoji. Y bueno, pues esto quiere decir que estamos en contacto con nuestro querido público. Yo voy a ir a una pausa y regreso. Oh, ¿qué hice? Ya. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Muchas veces, queridos amigos, los padres, ambos, papá y mamá, sienten evidentemente, y esto no es nada novedoso, apego hacia sus hijos. Hay un cierto modo de apego que podríamos decir que resulta saludable, porque pues uno tiene esa necesidad de estar con los hijos, de educarlos, de cuidarlos, de protegerlos, y de repente llega el momento en que el apego se vuelve mucho más intenso de lo normal. Aquí es un poquito difícil decir qué tan normal o hasta dónde un apego hacia los hijos es normal o ya no. Esto es muy relativo.
Porque por un lado, veamos a los padres que no tienen ningún apego, ninguna consideración, ninguna empatía hacia los hijos, porque no los quisieron, porque llegaron sin aviso, porque se tuvo un hijo con la persona incorrecta, qué sé yo. Pero el asunto aquí es que cuando se supone que la figura de apego es uno, o sea, los hijos, por supuesto, sienten un apego con mayor intensidad que los propios padres, entonces el proveedor de apego, digámoslo así, tranquilo, estable, siempre prudente, digámoslo así, que hace que nuestros hijos se sientan seguros, que se sientan tranquilos, que se sientan cuidados y protegidos. Y muchas veces cuando nos enojamos con ellos, parece como que lo pueden malinterpretar. Entonces, siguiendo con este ejemplo, quiere decir que es muy probable que las mamás que han estado acumulando momentos de coraje, momentos de reprobación de las conductas de sus hijos, y que como que se contradicen, ¿no? Sí, sí te quiero mucho, mijito, pero eres una persona muy incontrolable, no haces caso. Y sabes que ese tipo de demostraciones de afecto hace que las mujeres vayan acumulando ciertos resentimientos con aquello de que no les permiten o no se permite por educación ser ellas con sus hijos. O sea, qué padre sería que nosotros como papás pudiéramos ser nosotros, que pudiéramos ser auténticos, que no tuviéramos que adoptar normas o actitudes ajenas porque si tu padre, o sea, si el abuelo de tus hijos te dice cómo educar a tus hijos y tú dices, bueno, pues hazle caso a tu abuelo, di lo que dice tu abuelo, haz lo que dice tu abuelo o tu abuela, y entonces pues ya perdimos aquella frase un tantito difícil de decir cuando papá, no me digas a mí cómo educar a mis hijos. Wow, ¿no? Que también es sinónimo de que, ¿qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Los estoy educando como yo quiero, como yo necesito, como yo debo? ¿O como papá y mamá dicen que lo haga? ¿O mis abuelos? ¿O esto y el otro? Y entonces enojarse con ellos, con los hijos, parece una contradicción. Entonces opto por no enojarme con ellos. ¿Y dónde se va el enojo? ¿Dónde se va el coraje? Pues se guarda, se acumula. De alguna manera se va guardando porque los papás, que por cierto, imagínate esta combinación, esta fórmula explosiva. Una mamá que ha tenido algunas experiencias traumáticas con su propia madre, no se sintió querida, no se sintió amada, protegida, arropada, y crece, y todo aquello que se acumuló y todos aquellos estrés postraumáticos que pueden tener que esforzarse mucho para ser lindas, para ser amables, para parecer amorosas, para tener una figura de apego, debido a cómo funciona su apego. O sea, cuando yo he escuchado a personas que aseguran que no tienen una muy buena relación con sus padres. Bueno, a mí siempre como persona, como ser humano, siempre me llegó la pregunta ¿por qué? Si en alguna ocasión, y me arrepentí de haberlo hecho, le puse la tesitura a una persona y le dije yo, de manera indebida, ¿qué daría yo por tener una mamá? Que por cierto mi madre murió hace muchos años cuando yo era un niño, y entonces no entiendo, le dije yo a título personal, cómo es que tú que tienes a tu madre no la aceptas, no la quieres, no la respetas. Y entonces me di cuenta el efecto
según yo, impropio que tuvo estas palabras, ¿no? Pero evidentemente se supone que el apego es un sistema que se autorreplica, ¿sabes? O sea, las mamás que por el momento mismo, en el mismísimo momento en que tuvieron a su hijo y lo dieron a luz, bueno, hay una serie de necesidades o de aprendizajes necesarios, por decirlo de alguna manera, que uno desde el momento mismo, insisto, en que se convierte en papá o mamá, uno ya tiene la obligación, tiene el deber de aprender a educar a su hijo o a su hija. Entonces, nuestro modelo interno de funcionamiento, lo que nos han enseñado acerca de las relaciones, se va formando en la infancia, se va formando en nuestros primeros años y está destinado a que sea nuestra guía de la propia crianza que les vamos a dar a los hijos. Y si esa crianza que nos dieron no estuvo bien puesta, bien dicha, bien hecha, pues entonces vamos a hacer lo mismo con nuestros hijos. ¿Cómo voy a educar a mis hijos si a mí no me educaron cuando yo era hijo? Y surge este problema, se le conoce también como ira materna, porque tal vez sería genial si tuviéramos padres que desde niños a nosotros nos enseñaran, nos hubiesen enseñado a modelar nuestras conductas, nuestros sentimientos de una manera más saludable. Pero si no lo tuvimos, entonces las cosas se complican porque uno termina lamentablemente culpando a sus padres de que como no me quisieron, como no me dieron el afecto que yo necesitaba, como no me dieron el amor que yo siempre quise, pues entonces por eso soy así. Pues no son los padres los culpables, sino cómo reaccionamos a lo que nos dieron nuestros padres. Bien, pues queridos amigos, nos dice José Bulmaro Rosas Mendíbil, sí es muy común y la pareja no tiene coordinación en la educación de los hijos, sobreprotegiendo a los hijos, criticando constantemente las acciones del esposo. Bueno, pues es que cada quien lo ve desde su perspectiva. Lo que estoy tratando de decir en esta ocasión es que seamos más comprensivos. Por eso el programa se llama así, mi mamá siempre está enojada, y hay que entender por qué siempre está enojada, porque si lo vemos desde el otro lado y dijéramos papá siempre está enojado, bueno, pues a lo mejor como todo buen hombre uno puede decir pues yo tengo razón, y lo mismo puede decir la señora, bueno pues es que yo tengo razón, no me entienden, no me quieren, no me hacen caso, y purrum, explota el asunto. Por eso se llama ira materna, porque es algo que no controlan, es algo que llega de repente, es como una proyección. Yo quiero que mis hijos hagan lo que yo no fui capaz de hacer, en cierta forma, ¿no? Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo voy a tener que ir rápidamente a una pausa y luego regresar con más radioterapia directo a la conciencia en este viernesito santo, viernes 21 de marzo del 2025. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, cuando los hijos son pequeños, no sé cómo decirlo, pero me parece que encontramos la manera de enseñarles, o buscamos más bien, siempre pretendemos encontrar la manera de educarlos
muy parecido a como nos educaron a nosotros o como quisiéramos que esos niños fueran. Y pocas veces consideramos que los hijos son como son, que uno de los papeles más interesantes en un papá es ir conociendo, ir identificando cuáles son las preferencias de sus hijos, sus deseos, sus opiniones, sus creencias que se van adoptando por parte de papá y mamá. Uy, perdón. Pero también se debe a que esto es como un laboratorio. No sé, estaba escuchando el otro día la opinión de una persona, una señora, una mamá joven, que, no sé, no es una crítica, simplemente observemos cómo muchas personas, no solamente mamás, no solamente mujeres, muchas personas se pasan la mitad del día, así como lo escuchamos, la mitad del día en las redes sociales. Y entonces, imagínate tú que no existen las redes, no las inventó nadie, todos tranquilos, seguimos una vida normal. Y entonces, ¿qué harías tú con ese tiempo que dedicas a las redes sociales si no existieran las redes sociales o no tuvieras un dispositivo? Entonces, 1 hora, 2 horas, 10 horas en las redes sociales, ¿qué no haríamos con ese tiempo? Entonces, muchas veces en las redes sociales se va aprendiendo, qué curioso, ¿no? Creo que antes no pasaba esto, pero las mujeres jóvenes a través de las redes sociales van aprendiendo, es el inicio de una potencial maternidad como uno de los momentos más felices de su vida, como mujeres, lleno de paz, de abnegación, de paciencia, porque vemos en las redes sociales, vemos en fotografías o frases o banners muy lindos, ser madre es esto, yo adoro a mis hijos y esto, que son poesía pura. No hay que negarlo, es tan lindo, es romántico, pero me parece que no refleja la realidad al 100%. ¿Por qué? Cuando tú conoces de cerca, y vaya que te puedo decir que conozco muy de cerca, a las mujeres que sufren de ira materna, cuando la ira materna ataca, puede generar sentimientos de vergüenza, puede generar sentimientos de culpa en la mujer que está experimentando ese tipo de ira y se perpetúa, se vuelve perpetuo el ciclo de silencio, de no hablar más sobre lo que está sucediendo y como todo mundo aprende a ocultarlo. Por ejemplo, yo te puedo decir que nunca, o a menos de que ya sea muy bobo, muy ingenuo, pero nunca he visto en Facebook o en alguna otra red social que una mamá diga, malditos hijos me sacan de quicio, los odio por esto. O sea, nunca he visto eso. Pero sí vemos lo contrario. Qué lindos mis hijos, yo daría lo que fuera por mis hijos, qué padre, ¿no? Qué padre. Pero resulta que hay que recordar que estas reacciones de ira no te convierten en una mala madre. De hecho, no te convierten en una mala esposa o en una mala compañera. Simplemente, para manejar la ira materna es necesario reconocer y abordar las causas subyacentes. O sea, ¿por qué eres así? ¿Por qué soy así? Y entonces podemos planificar de manera productiva o proactiva cómo reducir y detener los episodios de ira. Ahora, en primer lugar, se tiene que identificar las necesidades no satisfechas. He tenido, por fortuna, la oportunidad de platicar con mujeres que haciendo un esfuerzo al inicio, un esfuerzo prudente, inteligente, firme, valiente, han reconocido cuáles son sus necesidades no satisfechas. La ira materna puede provenir de diferentes necesidades insatisfechas y emociones más profundas,
como la tristeza, la frustración, el hecho de haber perdido un ser querido, el hecho de haber sido abusadas cuando niñas, cuando adolescentes, y entonces tenemos que reflexionar sobre su rutina diaria, sus necesidades emocionales, preguntarte en primera persona si tu pareja, tu familia, te están dando lo que tú necesitas, y tal vez si no te dan lo que tú necesitas, tienes que decirlo. No sé, no todo el tiempo se puede dar, pero sí buscar una forma inteligente, constructiva, proactiva, una forma asertiva de platicar con tu pareja y decir, ¿sabes qué? Siento que me falta esto, que no estamos siendo muy sinceros, siento que estás faltando a, a la lealtad de la familia, de la pareja, siento que me engañas. O sea, porque muchas mujeres tienen ese tipo de ira materna. Yo podría llamarle, espero no equivocarme, también la ira de esposa o la ira de esposo, que también debe existir. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Podemos decir qué nos falta? ¿Necesitas algo para sentirte más apoyada? ¿Necesitas algo para sentirte mejor? Bueno, yo creo que si tienes la oportunidad de anotar cuáles son tus necesidades que no están satisfechas, es un buen principio. Bueno, cuando regresemos después de la pausa, ¿cómo identificar los desencadenantes de la ira materna? ¿Es posible hacerlo? Bueno, vamos a ver si es posible hacerlo o si no es posible hacerlo. Dice Cristina Gutiérrez, me encanta su programa, nos ayuda mucho, gracias y bendiciones. Muchas gracias, Cristina. Esto pues lo tomamos muy en serio, muy en forma, y ya hemos leído los demás comentarios, creo que sí. Bueno, pues entonces vamos a ir a una última pausa del programa del día de hoy, queridos amigos, y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Muchas veces lo que puede desencadenar nuestra ira o la ira de mamá es, por ejemplo, el desorden, cuando los hijos o la familia o la pareja o cualquier persona en casa pues tiene tirado todo, no recoge, no es ordenado, no es limpio, o tal vez grite mucho, tal vez los ruidos fuertes que hacen los demás, la televisión a todo volumen, el estéreo también, la falta de apoyo, no sienten que son consideradas o considerados con ella, y que de alguna manera cuando identificamos este tipo de gatillos, o sea, lo que desencadena la ira de mamá, puede ayudar muchísimo cuando identificamos exactamente qué es lo que me hace enojar más y cómo lo identifico, y comprender cuáles son estas causas de la ira de mamá puede ayudar muchísimo anticipando sus necesidades antes de que ocurran. No se trata, digo yo, de que todo el mundo esté en silencio como si fuera un funeral, ni mucho menos. No. Se trata de tener consideración por aquella mamá
que, si bien es cierto, ha demostrado en ciertos momentos que no tiene la paciencia suficiente para aguantar ciertas cosas, entonces pues podemos tener la opción de reducir la forma en que lo hacemos o eliminar hacerlo, cuando menos, aunque yo sé que puede considerarse como algo hipócrita, pero cuando menos delante de ella, no. Y te repito, no se trata de, uy, no puedo decir nada porque te enojas, que es una actitud también muy horrible. O sea, si tú le dices a alguien, uy, por todo te molestas, siempre estás enojada, no estás haciendo el mejor trabajo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con saber cuáles son esos desencadenantes o desencadenadores de la ira de mamá o la frustración, porque hay cosas que no le gustan. Y evidentemente, posiblemente tú me digas, pues hay cosas que a mí tampoco me gustan. Muy bien, si no te gusta o no les gustan ciertas cosas, pues entonces platíquenlas, elimínenlas del menú de cosas que se dicen y que hacen, porque de otra manera va a seguir siempre el conflicto. Hay que prestar atención a lo que sucede mientras está una persona en un ataque de ira materna, emocional, o qué se dijo, qué se hizo, o qué cosas pasaron para empezar a eliminarlas o reducirlas o irlas aminorando al grado de que sean más manejables, ¿no? Entonces, yo creo que en un afán de que todo salga bien, es importante reconocer que todos los sentimientos de una persona que sufre de ira materna o paterna pueden tratarse del sentimiento que viene con sentir, válgame la redundancia, que somos malos padres. Mira, me suena así, me resuena un tanto en mi mente, en mis oídos, cuando he escuchado a mujeres que dicen, pues es que no soy buena madre. Y pues yo como padre, como el sexo opuesto de esta mujer que es una mamá, pues entonces es importante que se ubique, digámoslo así, en un lugar correcto y decir, no, es que tú no eres una mala madre. Lo que pasa es que tus acciones no son cuidadas, no son bien pensadas, porque pues simplemente yo te puedo decir que el recuerdo más hermoso que tengo de mi madre, a pesar de que yo no la conocí, no traté con ella, yo era muy pequeño cuando ella falleció, pues lo que recuerdo es que era una madre, y me han dicho, me han platicado los demás que la conocieron, que era una madre excelente, no lo dudo, pero el recuerdo que yo tengo de una mamá es que protectora, amorosa, cuidadosa, cuidadora, siempre pendiente de nosotros como niños, como hijos, pues entonces es importante reconocer que si una mamá se siente abrumada por lo que ella misma se dice, no soy buena madre, no me entienden, no me hacen caso, me sacan de quicio, me hacen enojar, esto y el otro y bla, bla, bla. Entonces yo creo que una persona, mamá o papá, hombre o mujer, joven o no, tiene la capacidad y la responsabilidad de poder elegir las respuestas ante el entorno. O sea, imagínate que pudiéramos tener una especie de alerta y decir, ¿qué hago? ¿Me enojo o no me enojo? ¿Reacciono así o reacciono? Que por cierto, volvemos a lo mismo. Muchas veces el hecho de hacerlo así y reprimir las emociones resultó que en la edad adulta muchas mujeres ya no supieron cómo educar o controlar a sus pequeños hijos o a sus adolescentes hijos, simple y sencillamente porque pierden la calma, pierden la paciencia. Y entonces yo creo que muy a menudo, bueno, hay países que lo hacen, no sé si en México, pero es importante tomarse un descanso. ¿Cómo es eso?
Bueno, te puedes intentar distanciarte del enojo respirando profundamente, contando hasta 10 o hasta 20 o hasta el número que tú digas y mandes, alejándote de la situación o dejando que tu pareja tome el control o dejando que se enfríe la cosa, porque no todo el tiempo vas a estar de mal humor. O sea, no es propio, no es normal, habría que buscar ayuda de si tú eres una persona que constante y permanentemente está enojada y que no sabe cómo controlar ese enojo. Bueno, resulta muy saludable tomar un breve descanso, decir quiero estar sola, o te vas un día a tomar el café con tus amigas, si esto es posible, y entonces hay que utilizar algunas estrategias rápidas que puedas usar para calmarte cuando sientas que la ira aumenta, porque tienes que aprender a reducirla y en el mejor de los casos tenemos que aprender a eliminarla. Reconocer, parar, reconocer que estamos mal, que estamos excediéndonos, que estamos reaccionando de una manera muy intensa, muy exagerada posiblemente, pero pues ya sabemos que a una persona cuando tú le dices que exagera, la ofendes más y es muy probable que su ira crezca. Entonces, primer punto, primer consejo, nunca le digas a una persona que está enojada que no se enoje. Bueno, dicho lo anterior, queridísimos amigos, nos dice Cristina Larroco, ¿sí? Cristina Larroco, excelente tema, saludos. Bueno, pues ya hemos leído todos los comentarios. Yo te quiero invitar cordialmente para que nos escribas, que nos pidas información si quieres saber más de este tema y cómo lograr eliminar o reducir al mínimo la ira materna. Si es tu caso, si conoces a alguien con este problema, bueno, pues puedes contactarnos. Tenemos servicios de consultas presenciales o en línea. Puedes escribirnos por Messenger. Puedes también escribirnos a radioterapia95@hotmail.com. Puedes escucharnos los lunes, miércoles y viernes. Nos llegó un aviso de Facebook donde dice: los programas que has subido grabados en vivo se eliminarán en 30 días. Eso es algo nuevo. Así que lo puedes ver. No sé todavía que voy a revisar mis archivos. Tenemos cientos de programas en el archivo de nuestro muro de Facebook, radioterapia.directo a la conciencia. También están muchos en YouTube y también están muchos en nuestra otra página de Radioterapia Directo a la Conciencia. Bien, entonces, no, Radioterapia Mexicali es el otro sitio. Bueno, te daré más información más adelante para que no nos pierdas y que estemos en contacto y que podamos transmitir en vivo todos los lunes, miércoles y viernes aquí en Radioterapia.directo a la conciencia. Bien, queridísimos amigos, pues entonces, dicho lo anterior, yo soy Gilberto Marín. Gracias por todo. Feliz fin de semana para todos ustedes. Y mientras tanto, ¿qué creen? Sean felices, pero sean inmensamente felices. Para escapar de la prisión de los pensamientos, para entender que la creación está hecha de opuestos, día y noche, frío y calor, perfecto, imperfecto. Para saber quién soy y qué es lo que quiero,